Si no lo ves, no significa que no esté. La mente también se enferma y el tiempo no espera. Bienvenidos a nuestros oyentes, las personas que nos ven, que nos escuchan, a nuestro nuevo podcast, un podcast de Al Otro Lado, exclusivo de nuestra marca Sin Instrucciones. Y hoy, como siempre, estamos acostumbrados a hablar desde pues, la realidad, ¿no? Sin anestesia de lo que está pasando al otro lado. Y vamos a tener un tema que, como todos nosotros sabemos, nuestros temas son un poco incómodos, pero a la vez necesarios, ¿no? Vamos a hablar de ese tema de que nadie quiere hablar y es la vejez, es el envejecimiento. Nadie quiere hablar de esto, todo el mundo se esconde, hablamos ya de un montón de cirugías, de procesos, de que tenemos que hacer rutinas, fitness, el hielo y demás. Y pues las personas tienen un poquito de temor con ese tema de voy a envejecer, no solo por la arruga, sino que a nivel neurológico, neuropsicológico, ¿qué va a pasar en mi cerebro y cómo va a terminar siendo esa vejez? Para esto hemos tenido una súper invitada especial que nos acompaña desde España, aunque es venezolana de pura cepa. Pues con nosotros hoy nos va a acompañar Fernanda Milano. Ya lleva 10 años de experiencia trabajando ya en estas enfermedades neurodegenerativas. Y pues la idea es que qué mejor que ella que nos cuente y nos despeje un poquito esas dudas, esos mitos. ¿Será que si hago esto? ¿Será que si tomo todos los días jugo de zanahoria voy a llegar a los 200 años? Eso es lo que va a pasar en nuestro podcast. Entonces, nada, Fernanda, bienvenida. Aquí estamos entrando en calor. ¿Cómo está Madrid? Madre, con calorcito también, pero bien, ¿eh? Hola a todos. Bueno, Fer, pues nada, vamos a entrar un poquito en calor. Yo siento que a veces las personas temen mucho hablar de esto, no solamente porque todos vamos a envejecer, o sea, todos vamos a ir a ese nivel, sino cuando también vemos esas secuelas en nuestros familiares, en nuestros amigos, y ya para nosotros comienza un poco a impactarnos, ¿no? Entonces yo quiero que hoy hablemos al público de la realidad, ¿no? Entonces vamos a partir de esa realidad. ¿Listo? Vamos a partir de esa realidad que a veces no queremos ver, ¿no? Correcto. Y no solo lo queremos ver, yo siento que nos choca mucho, ¿no? Conversar sobre esto. Entonces, Sí. es difícil, ¿no? Una de las cosas que en algún momento nos ha pasado, ¿sí? Es que escuchamos muchas historias donde las personas niegan que esto es una enfermedad. ¿Sí? Entonces yo quiero que empecemos haciendo esa claridad cuando hablamos de una vejez feliz, donde todos vamos a ir, donde todos vamos a estar, donde vamos a tener unas limitaciones, como toda situación, y cuando hablamos de que ya esa vejez se vuelve un poco más patológica. Arranquemos con ese, ¿te parece? Sí, mira, me parece. Buen tema, mira, para comenzar. Pues mira, partiendo de que tenemos miedo a hablar de envejecimiento, partiendo de ahí, ¿vale? Yo creo que lo primero que yo tendría que decirle aquí al mundo es que pensamos muchas veces que perder memoria, olvidar, ¿vale? Es normal y forma parte del envejecimiento. Eso puede ser uno de los primeros mitos tabúes, ¿no? No, que cuando sea mayor, pues yo voy a olvidar, voy a olvidar, ¿no? Voy a empezar a perder memoria, ¿no? Entonces, lo primero que hay que entender es que hay olvidos que son benignos y hay olvidos porque son patológicos. Y normalmente la gente dice, ¿no? Es que se le olvidaron las llaves porque está viejito. Ajá, ajá. ¿Qué pasa cuando se me olvidan las llaves? Yo estoy viejita y se me olvidan las llaves, pero resulta que al cabo de los minutos o de las horas yo recuerdo dónde están esas llaves. Pues mira, ese olvido no es tan patológico. Ok. No es tan patológico. Es manejable, ¿no? Todavía es manejable, todavía se puede decir que es un olvido dentro de lo saludable de un envejecimiento óptimo. Sería patológico si yo olvido las llaves, ¿vale? Pasan las horas, pues y de repente olvidé que estaba buscando las llaves. O sea, que ya la cosa se vuelve más grande, ¿no? Exactamente, y de repente las encontré, pero yo olvidé que las estaba buscando. Ok. ¿Vale? ¿No? Las encontré,
pero yo estaba buscando algo y no recuerdo que eran las llaves, ¿no? Y pasan las horas y pasan los días y yo no supe nunca que lo que yo estaba buscando eran las llaves. Que ya las encontré, pero las encontré posiblemente por una Exactamente, casualidad, ¿no? exactamente, pero no lo logré recordar, ¿vale? Ok. Es verdad que sí, vamos a recordar también que también los olvidos son progresivos, ¿no? Yo de repente puedo recordar, pero a los 2 días, coño, yo estaba buscando las llaves, ¿no? Pero ya eso tiene una pincelada de patológico porque he Sí. tardado mucho en recordarlo, ¿no? Ok. Cuando estamos buscando algo, pues se queda en nuestra memoria reciente para que me entendáis, ¿no? Y si lo he olvidado en el momento, ¿vale? Según ese proceso cognitivo, yo debo tener la capacidad para recordarlo en un espacio de tiempo corto, Ok. ¿vale? No en 2 días ni 3 días, ¿no? Mira que hay algo interesante en lo que tú dices, porque siento que es una línea muy fina, ¿no? O Sí. sea, es una línea completamente fina donde puede ser un olvido de un corto periodo de tiempo o ya empiezo a sumar otras situaciones Ahí, donde va así. ganando, ¿no? Ahí vamos, no son solo los olvidos frecuentes, ¿no? También es verdad, mira, cuando lo que yo he vivido en mi experiencia es que muchas veces hay este llamado deterioro cognitivo leve, ¿no? ¿No? Que muchas veces no tiene deterioro cognitivo leve, ese deterioro cognitivo leve está inundado de olvido, ¿no? Pero de ese deterioro cognitivo leve, ¿vale? Van a estar muchas veces estos olvidos patológicos. Lo que pasa es que es importante saber el deterioro cognitivo leve, que todo el que cursa con un deterioro cognitivo leve, que sí hay déficit de funciones cognitivas leves, las hay reales, ¿vale? ¿Qué es lo que hace que tenga un deterioro cognitivo leve? Que la independencia, ¿vale? Se va a ver empezar a ver afectada un poquito. Ok. Yo puedo lavar los platos, yo puedo cocinar, yo puedo gestionar mi agenda y resulta que bueno, puede ser repentino o no repentino, me di cuenta que pues no estoy pudiendo hacer esas cosas o esas actividades de la vida diaria o instrumentales como las hacía antes. Ok. Necesito ayuda o apoyo. Entonces, cuando necesito esa ayuda o ese apoyo, pero porque no puedo, ¿no? No puedo dar la vuelta cuando voy al supermercado sola, ya me lío, ya no sé si dar 5, si dar 10, entonces empiezan los temores, ya dejo de ir a hacer la compra, ¿no? Ya a veces puedo llegar a pensar, oye, salgo aquí al pasillo o a la calle, salgo de casa, pero resulta que digo, ala, ¿dónde estoy? ¿No? Empiezo a tener como pequeños fallos muy leves, son leves, pero empiezan, ¿no? O sea que Entonces, podríamos decir que esos fallos, no sé, se me ocurre a mí con lo que tú estás diciendo, podríamos decir que existen esas situaciones o esos pequeños fallos que pueden ir desde olvido algo, o sea, voy al súper, ¿sí? Voy a comprar un producto, ¿sí? Voy específicamente por leche, por ejemplo. Hago sí, toda la compra, no traigo la leche, eso puede ser un olvido leve, o en su efecto, salgo de casa, voy al supermercado, llego a mitad de la puerta o el portal para España y digo, ¿para qué salí de casa? Me no me regreso. acuerdo, O y me sea, regreso y no lo logro recordar, o ¿vale? sea que ahí Todavía podríamos aumentar. O sí, inclusive llego, pongamos un ejemplo, que esta persona no es extranjera, vive en su país, lleva muchos años en su país, ¿sí? Donde esté, llega a la caja registradora, va a pagar, saca un billete y confunde denominaciones, ¿sí? En billetes más altos o menos altos para entregar el monto o recibir la devolución del dinero, ¿sí? Ahí estaríamos hablando de esos posibles deterioros cognitivos sí, leves. habrá que ver lógicamente si es por déficit visual, pero si no hay déficit visual y efectivamente, por ejemplo, la cajera, que es la que se va a dar cuenta, vamos a poner que son de 10, el billete es de 10 lo que sea, ¿verdad? Y la señora dice, no, son de 5, le estoy dando 5. Sí. No, me está dando 10, ¿no? Pero esta persona no tiene déficit visual, ¿eh? Entonces, Ok, porque también puede ocurrir con ese ejercicio, con ese ejemplo que tú acabas de dar, podría ocurrir también que la persona del otro lado asuma y sienta que lo que está haciendo es correcto, ¿no? O sea, que es el monto exacto, que visualmente, sin haber un fallo visual directo,
Sí, su cerebro está enviando la información errada, ¿no? sí, también es posible, sí, también es posible. También es totalmente posible. Sí, también Ok. eso es posible, sí. Eso Cuando esto sí, empieza a ocurrir, ¿qué son los primeros síntomas, no? sí, De esa vejez no tan saludable o no tan adecuada o no tan lo que esperamos nosotros, lo que sí, nos han vendido en la televisión. ¿Qué sí, ocurre y qué empieza a pasar, no? Porque ocurre algo, y es parte de lo que hemos escuchado mucho, que las personas empiezan a defenderse de cierta manera ujú, y es a omitir esas ujú, situaciones, ¿no? Entonces, sí, sabemos que tú estás también en un lugar como lo que es España, donde la población adulta es mucho mayor que lo que tenemos nosotros ujú, en este momento. ujú, Y posiblemente ujú, haya más situaciones, o sea, más comunes esas características que lo que nosotros podemos ir viendo en el Transmilenio o en el metro o caminando en la calle. ¿Cómo empieza ujú. esa defensa de nuestro cerebro de no acepto o normalizo esto, ¿no? Sí, pues mira, eso es un tema bastante complejo porque hay parte de cuando empieza la enfermedad a desarrollarse, ¿vale? Hay algo que se llama anosognosia, pero para que me entiendan mejor, ¿vale? La anosognosia es no tener conciencia, ¿vale? De lo Ujú. que me está pasando. Puede ser una Ok. anosognosia de enfermedad, puede ser una anosognosia de tocar algo y pensar que es algo y es otra cosa, pero en Ujú. este caso sería al no tener conciencia de que de repente estoy más irritable o que mi familia me ha explicado previamente porque salió por ahí en una resonancia de que yo tengo una Ok. atrofia cerebral ya y la tengo, mi Ujú. familia me lo pudo haber explicado Sí. hace 2, 3 años o 5 cuando inició la enfermedad, pero yo puedo estar en el estadio de la enfermedad, de repente en el moderado, en donde ya empiezan justamente, porque es más o menos en ese estadio, en donde empieza a mostrarse esa irritabilidad, esa Ujú. negación a decir, oye, yo no estoy enfermo, yo no Correcto. O tengo sea, nada. el paciente puede ser consciente de su enfermedad y de los avances, como Sí, más sí, allá no. de hablar de un tema de conciencia es no aceptar que está enfermo, ¿correcto? Sí, no, Sí. puede haber, sí, es que los casos son tan variados, pero sí puede haber tenido conciencia de su enfermedad al inicio, Ujú. ¿vale? Y de repente ser parte de la enfermedad, ya cuando estamos en un Esa moderado, que estamos un seguridad. poco avanzado, se transgiversa totalmente esa información, es decir, yo no tengo nada, Ujú. ¿vale? Pero hay casos en los que, vamos a decir, depende de las reservas cognitivas de la persona, es que Ok. estos son, ¿vale? En los que la persona puede tener ya un moderado y puede tener conciencia, puede empezar a tener, o sea, no empezar, puede tenerla, pero cuando empiezas a hablar con esa persona, como yo por lo menos como psicóloga he tenido que tratar con esa persona de 30 años, 75, Ujú. 30, dependiendo del estadio de la enfermedad en que se encuentre, ojo, de enfermedad o no enfermedad, ¿eh? Porque Ok. cuando hablamos de enfermedad, esta nosognosia de la enfermedad es como más grave, ¿no? Es como que cuando Más se puede visible, ver poco a quizás. poco, sí, sí, Ok. es como una negación, pero no es por negación por mi forma de ser, no, no, es una Ujú. negación porque el cerebro literalmente se está encogiendo y ya no hay capacidad reflexiva de razonamiento como antes, ya Sea, es un digamos que no moderado hay un reconocimiento muy neurológico o cognitivo de la situación que estoy viviendo en que, ese que momento. No empieza a es porque perder. no quiera aceptarlo, no es porque no lo Exactamente. entienda, no es porque no me escuche, porque muchas familias dicen, es que yo voy y le No me, digo algo y no me escucha, no me escucha. que no me Ahí se escucha. mezcla también, ahí se mezcla el déficit auditivo del mayor Ujú. con con la excusa o con el vulgar, porque bueno, hay de todo, esto es muy Sí, amplio, ¿no? Del familiar. No me escucha porque no quiere, o me escucha cuando quiere, que es muy exacto. común. Cuando Cuando le quiere, me interesa, ¿no? escucha. Cuando le interesa, me escucha. Y Exacto. bueno, eso es un sí o un no, ¿eh? Depende, Ujú. depende. Ahora, mira que hemos nombrado mucho el tema del familiar. Desde Ujú. tu expertise, desde lo que tú has vivido, desde las experiencias que has tenido con esos pacientes, ¿consideras que el familiar es importante en el proceso o no es importante? Muy importante, de hecho vital, vital. Ahí podemos tener una situación compleja. No sé tú cómo lo veas. Bastante. ¿En qué sentido? En que hay muchas personas en muchas partes del mundo
que son ya un poco mayores, ¿sí? O sea, estamos Ujú, hablando mayores de 70 años en adelante, por decir ujú, algo, por decir un número, sí, que nunca tuvieron hijos, ¿sí? Que pueden ser incluso extranjeros en ese país, entonces no tienen familia directa cercana, ujú, que lo que tú acabas de decir, quizás no tienen tanto reconocimiento de que están enfermando, de que hay alguna variación, de que algo no anda tan bien. Y pues lógicamente, como no saben que eso ocurre, ujú, yo lo ujú. empiezo a dejar pasar y no tengo cuidador, no tengo familiar, Mm, me empiezo a perder en la calle. vale, ¿Qué pasa ahí? vale, mira, un poco retomando lo del deterioro cognitivo leve y retomando un poquito lo de cuándo yo debo encender esa alerta, Ujú. cuando yo como familiar, ¿vale? Debo encender esa alerta y decir, coño, lo voy a llevar, perdón por la palabra, al neurólogo, Sí, ¿vale? correcto. Porque está por ahí, ¿no? El neurólogo, aquí pasa Ujú. algo. No lo tengo claro, pero lo voy a llevar. Sí. O al médico O el familiar, médico general, familiar, al médico el familiar, que médico. por ahí empezamos, ¿no? Y es que justamente, pues, eso que dije antes, el pedir ayuda, el Ujú. solicitarla porque no puedo. O sea, antes podía hacer Sí. la compra, manejar el vuelto y ahora no puedo, Ujú. ¿vale? También hay que tener cuidado porque muchos abuelitos lo enmascaran muy bien. Lo enmascaran, cuando digo enmascaran es que porque han tenido estudios previos, tienen reservas cognitivas espectaculares y esto es alucinante. O sea, hay abuelitos que tienen que pasar incluso 2, 3, 4, 5 años para que se vean totalmente deteriorados a nivel ¿sabes?, de comportamiento, Ujú. ¿sabes? A la hora de hablar con ellos todavía te enmascaran y tienen capacidad de fluidez, ¿no? Al hablar y eso pues te confunde, ¿no? Claro. Entonces, Y eso es algún preocupante, familiar porque si no hay alguien que dé la alerta y esa persona lo enmascara o lo maneja tan bien, sí, nosotros podríamos decir, ay, es que me repite las cosas porque es alguien mayor. ahí voy, ahí voy. Sí, lo que suele pasar es que el adulto llega a residencia, te pongo este ejemplo de Ujú. residencia, cuando ya se empieza a perder, cuando ya a las 2, 3 de la mañana sale de casa pensando que son las 9 y tiene que ir a hacer la compra, o que tiene que ir a Ujú. buscar a su padre o a su madre o a su esposo con cualquier tipo de idea, ahí es cuando el familiar no sabe qué hacer y termina llevando a su ser querido a la residencia porque, claro, esto es insostenible. Esos síntomas de alerta y es cuando tu padre empieza con frecuencia, con una frecuencia muy alta, a, a evitar, por ejemplo, a ir al supermercado, a tener un aislamiento social y de repente no era así. Sí. Nunca ha sido así, al contrario, ¿no? Siempre ha sido de amigas, de amigos. Ujú. Esto es muy común de que no quiere hablar por teléfono. Cuando empiezan estos pequeños de no quiere hablar por teléfono, no quiere salir, no quiere hacer la compra, tiene olvidos más frecuentes, parecen tontos los olvidos. Pero cuando esto es un poquito Te voy simple, a alertar. ahí es donde hay que ir al médico. Ok. Sí, porque Claro, mira que eso creo que es para algo muy atajarlo, común, claro. ¿no? Y es muy común en consulta. Es que yo estoy, la persona que nos llega, por lo menos, o que me ha llegado a mi consulta es, o estoy Ajá, ansioso, estoy deprimido, normalmente es el familiar. Y cuando uno sí, empieza a abordar la situación, qué está pasando, porque esta persona está así, sí, surgen casos donde dice, es que yo ya no sé qué hacer con mi papá, yo ya no sé qué hacer con mamá, no sé qué hacer con mi pareja inclusive. ujú, Entonces, sí, sí, porque es una locura, porque hoy está bien, a los 2 minutos está mal, porque me grita, porque llora, sí, porque pues se va al baño en la sala mm, y no tiene sí, en la sala, por ejemplo, o sí, empiezan situaciones conductuales que quizás no son las más adecuadas o no son las que socialmente esperamos que ocurran, claro, y pues esa persona pues nos llega un poquito en crisis. Y es parte de lo que tú dices, ¿no? Y fue de golpe, ¿no? Entonces, ¿cuándo ver claro, esas señales, ¿no? Ahora, viendo esas señales, tú diferenciabas, Fernanda, bueno, las personas que sí tienen un familiar que se pueden dar cuenta de la señal, quizás la sí, persona que no está acompañada, pues nos vamos a enterar o nos vamos a dar cuenta cuando ya esté, digamos, muy degenerado el tema, muy amplio el proceso. Pues para Latinoamérica el tema sería pues para llevarlo a un ancianato o que llegue a un tema un poco más de salud pública, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa
en los pacientes jóvenes, a mí me han tocado muchos, Ujú, que uno en plena consulta, por ujú. otro tema, no llegan por temas neurológicos, ni mucho menos, Sí, llegan por sí, este tema, sobre todo por estrés laboral, por ansiedad, sí, por depresión, ¿sí? Y sí. cuando llegan a la consulta, conversamos, semana siguiente, la siguiente consulta, y me contesta o me repite lo mismo. Y uno Ujú, dice, no es ujú, la edad de ujú, inicio que está ujú, pasando acá, pero cuando uno ahonda en su historia clínica, dice, es un paciente que ha tenido COVID, es un paciente que ujú, estuvo muy grave en la época del COVID. ujú. ¿Sientes tú que el tema del COVID aumentó la degeneración, eh, generó cambios neurológicos en los pacientes o por el contrario, digamos que puede ser una vejez temprana, mal Ujú, dicha, pero por sí, decir una palabra cultural para que las personas sí, como que lo entiendan, y sencillamente puede tener 30 años y puede empezar a tener ciertas situaciones de olvido que van a estar un poco más atadas, neurológicos, pero que no tienen relación con el COVID. O sin embargo, sí podrían tenerlos. ¿Qué pasaría ahí? mira, eso está estudiado, ¿vale? O sea, sí, sí hay, vamos a decir, una degeneración más rápida, ¿vale? En jóvenes que han tenido COVID. O sea, sí, se ha comprobado que sí. Lo que sí es importante tener en cuenta es que el COVID no es que te enferma y te genera una demencia, como por ejemplo el Alzheimer. Vamos a hablar del Alzheimer. O sea, realmente el COVID no es que te lleva a tenerla o te da, ¿no? Te transfiere la enfermedad. No, sino que una persona que ya tiene factores de riesgo o se pone ya a tener la enfermedad, pues Culturalmente podríamos decir, bueno, todos tenemos una predisposición biológica, ¿sí? En nuestro organismo de ciertas patologías, ¿no? Médicas, ujú, psiquiátricas, de muchas índoles, ¿no? sí, Si existe para ti esa situación interna, que es muy biológica en tu organismo, puede ujú, detonarse o puede aumentarse si has sido ujú. paciente víctima de COVID, ¿sí? ¿Se entendió como Sí, bien? lamentándolo mucho, sí. Lamentándolo mucho, sí, pero hay ¿qué es lo que hay que hacer? O por lo menos, ¿qué es lo que recomiendo yo? Pues inmediatamente, mira, anda a un médico, anda a un neurólogo, ¿por qué? Porque mientras nosotros hagamos que esa persona detecte qué le ocurre, ¿vale? Ujú. Hay formas ahora mismo de detectar el deterioro cognitivo, incluso una demencia, de forma temprana. Sí. ¿Sabes? Ya hay indicadores, ya hay biomarcadores, ya con el PET vemos ya, ¿sabes? Ya ha avanzado un poquito y podemos ver qué está pasando en un cerebro más joven. Antes no se veía, los científicos pues, no Ujú. estaban Y la todavía, tecnología, ¿no? pero También. hoy en día, ¿vale? Se puede llegar a diagnosticar un Alzheimer con 50 años, ¿vale? Con 45 años. Esto antes pues no se pensaba. Entonces, si yo ataco la enfermedad con antelación, ¿vale? Pues voy a poder tener más herramientas, más conocimiento, me voy a poder empapar de yo como persona, como enfermo, ¿vale? De qué es lo que estoy padeciendo, a yo como familiar o como cliente. Ok. Porque tiene que Ahora, ser sí, mira que eso es importante, ¿no? Yo creo que una de las cosas relevantes, y lo hemos nombrado mucho, son los temas de alertas. Alerta debe ser una alerta temprana no solamente para un adulto mayor, sino también para exacto, cualquier persona que nos sí, está escuchando, que de repente dice, opa, yo olvido las llaves y me ha pasado que me acuerdo de esa al otro día. O personas que se regresan a casa porque dicen, no estoy segura o seguro de que cerré la llave del gas, por ejemplo, ¿no? exactamente. Y Es que eso me son está cosas muy pasando con más sencillas. frecuencia, ¿no? Me pasa Exacto. con mucha frecuencia. Que yo siento que es un tema ganador ser muy prevenido, ¿no? Muchas Ujú, personas dicen, yo no soy psicólogo porque yo no estoy loco, yo no soy psicólogo porque yo no necesito eso, yo no estoy deprimido, yo no me voy a suicidar, y uno dice, no, venga, somos mucho más que eso, ¿no? sí, Esto es una evaluación integral, esto es como ir al médico general y que le hagan un chequeito, que se haga un examen de sangre, que se haga así es. una revisión anual, no está mal, así como usted va al odontólogo o al médico, y pasa algo Así muy es. similar, ¿no? Ahora, ¿consideras tú que es necesario, mira que utilizo la palabra necesario, no importante, Ujú. que es Ajá. necesario que la persona
que sea el cuidador o el familiar, o pueden ser cualquiera de las dos, porque a ti te pueden pagar como cuidador. Perfectamente puedes ir a hacer tu rol, que es tu empleo, ¿sí? Ujú. O puede ser el familiar. ¿Consideras que en ambos casos es importante que la persona tenga un acompañamiento psicológico o no? A ver, yo creo que depende, ¿vale? ¿De qué? Creo que depende, ¿vale? Porque te puedes presentar en el camino con cuidadores, con familiares con muy buenas herramientas emocionales, ¿sabes? O sea, y me he encontrado con personas que Ujú. lo sobrellevan, y, ¿sabes? Y de hecho y no han ido nunca a un psicólogo y me he encontrado lo opuesto, ¿vale? O sea, yo creo que necesario puede ser, pero no obligatorio, ¿no? O sea, Ujú. pero sí creo que lo importante aquí es darme cuenta cuando sí necesito ayuda profesional, ¿vale? Porque Perfecto. estoy de acuerdo, pero si yo no me doy cuenta de cuándo necesito ir a un profesional, pues ahí la cosa sí está chunga. Porque si yo no me doy cuenta de que tengo limitaciones como persona, las que sean, yo no me di cuenta que me estoy culpando porque resulta que no dejo vestir a la persona que estoy cuidando, o no dejo, o no entiendo, o no quiero hacer esto, y esto me genera a mí culpa, Ujú. malestar, ¿no? Y lo sigo llevando así y paso, como dice aquí, Sí. paso del tema, pero luego estoy fatal, ¿no? Ujú. No duermo, no como, o me tengo que estar empastillando para la ansiedad, ¿no? Sí. Controlada, es muy común, ¿no? El tomar pastillas, empastillarme ¿no? Entonces, claro, si yo no determino cuáles son mis limitaciones, hasta dónde puedo, será que estoy siendo un buen cuidador? O sea, Ujú. familiar, si no asalariado, da igual, ¿no? Yo creo que sí es importante determinar si es un trabajo para mí, si no lo es, ¿vale? Creo que es importantísimo. Mira que tú acabas de decir algo que me parece interesante y es las herramientas. Creo que todos los seres humanos tenemos una caja de herramientas, aunque nosotros nos llamamos instrucciones, siempre decimos, Ujú, pues la vida viene sin manual de instrucciones, o sea, te llega la buena de Dios, tú no sabes qué vas a encontrar. Digamos que en el camino tú sí puedes empezar a recolectar esas herramientas, ujú, esas alternativas, te empiezas a conocer, ¿no? Ahora, hay algo que yo creo que es importante, yo por eso usaba mucho la palabra necesario, quería tu ujú, punto de vista, porque para nosotros de este lado nos parece súper importante que si tú eres un familiar, si estás ujú, escuchando, más allá de tener signos quizás de alerta, es ujú, por lo menos cada mes, cada 2 meses, tener una consulta psicológica donde tú puedas soltar absolutamente todo, donde ujú, nosotros te podamos decir, mira, estas son nuevas herramientas que puedes utilizar. No necesitas tomar medicación para la ansiedad, ojo, ujú. a menos que esté controlado psiquiátricamente, que tenga un proceso, un diagnóstico, porque acá entramos en el debate. Gas, que la Sí, mayoría no necesitan, exactamente. la Tú mayoría. podemos llegar y decirle a la persona, ve, existe esta técnica de respiración, vamos a enseñarte a hacer mindfulness, vamos a hacer un proceso de conciencia plena, ¿sí? O sea, darle estrategias, yo siento que es valioso, que todo suma. Ahora, también lo pienso al otro lado, y por eso mi pregunta, yo decía, bueno, tú puedes tener en tu cabeza, a mí me pagan por ser un cuidador, este es mi trabajo y yo me lo tengo que aguantar. Mm, Ujú. que eso es un debate para uno de nuestros podcasts, para que nos sigan ahí cuando hablamos del empleo. Eso así. Claro, es muchísimo y la gente dice, es que me quedo aquí, pero me toca aguantar. Dice, uno no tiene que aguantar absolutamente nada, pero es un momento no solamente donde tú pienses si es el Ujú, empleo donde yo quiero estar, pero más allá es, ¿no será que estoy ejerciendo este empleo? Es porque yo siento que ujú, tengo que cumplir o suplir algo que no hice. O sea, quizás yo no acompañé a un familiar que ya no está conmigo, que ya falleció, yo me siento culpable por no ujú. estar allí. Y hay mucha de esa culpabilidad que siento que está dentro de esos cuidadores. Y es donde yo les diría, ojo, una cita con psicología, así sea una vez cada 6 meses, porque usted es un cuidador, no está de más, porque usted Sí, también que se va a cargar, cuidado. aunque no sea su familiar. Se va a Sí, sobrecargar de emociones, va a sí. sentirse ofuscado, va a ser un trabajo, y Pero es un trabajo fuerza. ahí es donde está lo que te estoy diciendo. Si yo no sé identificar que lo Correcto. necesito,
en un momento puntual, porque yo te voy a decir una cosa, tú puedes ser cuidador y me los he encontrado maravillosos, como te digo, o sea, que serán lógicamente la minoría, ¿vale? Sí, Serán la minoría, ¿vale? Pero si yo no sé identificar, yo, que algo está fallando, no voy a ir al psicólogo. claro. Y puedo yo empezar a tener una afectación emocional en mí, pues por una sobrecarga laboral que no es física, no es que me pongan a hacer mil cosas, no es que la persona que estoy cuidando sea negativo que lo haga, sino que pues en este momento no tengo las herramientas para solucionar o manejar esa emoción, ¿no? Ahora, eso me recuerda algo que me parece súper importante. Entonces, una pregunta acá a mansalva, A ver, personal, emocional. a ver, sorpréndeme. Pero mira que tú haces un trabajo súper lindo. Sé que trabajar con adultos mayores no es sencillo. Yo siento que más que con el adulto mayor es con el familiar del adulto mayor. El adulto mayor se deja querer y uno entiende Sí, el proceso por el que sí, está pasando, ¿no? sí. Sí, si tienes las herramientas, por supuesto que sí, no te creas, ahí es complicado. Ahora, eh, es complejo cuando uno, psicólogo, se sienta, tiene esa sesión y demás, que tantas fibras emocionales y que tantas Ujú, herramientas tú necesitas para de ujú, cierta manera permearte y que ujú, todas estas afectaciones, estos dolores que sí, no son tuyos, que son del sí, otro el familiar, que son del paciente, pues no llegues sobrecargada a tu casa y empieces a pensar, porque la mente es una cosa maravillosa, y si ujú. esto me pasa a mí, y si yo termino así, Ah, ya. y eso Vale. sumando ser migrante, estar en otro país, ¿no? Que tenemos un montón de cosas y de secuelas, ¿no? Mira, es una pregunta muy personal, Ujú. pero, o sea, debo responderte, o sea, con toda la honestidad del mundo, o sea, no es una cosa que me ha preocupado eh, de sobremanera. O sea, no, me pueden preocupar otras de verdad, ¿eh? O sea, no, Sí. el debe ser por mi forma de ser, mi personalidad, o joder, pues lo que, no sé, se juntan un montón de cosas, pero a mí, personalmente y particularmente, no es algo que me genere, de hecho, te voy a ser muy honesta, ¿eh? Muy honesta. Yo Ujú. he ido al psicólogo por otros temas, pero no por la parte de mi profesión. Ok. Yo creo que mi profesión me gusta tanto, o sea, Ujú. la llevo con tanta pasión, eh, te voy a ser más honesta aún, he tenido y tengo monólogos conmigo misma después, días después, mientras conduzco, mientras no conduzco, sobre pacientes, sobre los abuelos, sobre los familiares, y yo creo que eso lo he sabido sobrellevar, Ok. ¿vale? Ahora bien, eso bien, o sea, de verdad, he ido a consulta psicológica por otras tipos de cosas, me he tocado en el camino acudir también, yo soy psicóloga y sé que en algún momento puntual pudo Es hacer importante. Ujú. la importancia que es, lo importante que es eh, que otra persona te dé una visión profesional, otra visión, otro tipo sí, sí, de visión, y Ujú. esto parece una Que te tontería, acompañe una también, ¿no? situación, o que te acompañe en un Ujú. proceso, porque resulta que en esa situación específica lo necesitas. En esa Claro. situación específica necesitas acompañamiento, de repente en otras no, Ujú. Y pero eso no está mal, eso está perfecto. Eso es sano, ¿no? eso es sano. Ujú. Lo que no es sano sería cargar, ¿no? Con todo aquello, ¿no? Y no pedir, porque lo que pasa es que, bueno, hay muchos tabúes, yo creo que todavía, yo no sé, aquí en España cada vez menos, ¿vale? Sí. De acudir al psicólogo, siento que cada vez menos, pero es que todavía eh, Existe, claro. ves por ahí y existe, Ujú. ¿vale? O sea, el Ahora, tema de que, bueno, ¿sabes que sería para otro podcast, yo creo. quizás ese monstruo de vejez al lado no te Ajá. persigue tanto como otros que podrían ocurrir en el camino, ¿no? Exactamente, hombre, no me persigue tanto, de verdad. Ok. No, no, de hecho creo que no, de verdad, o sea, no llevo mis años con realidad, hombre, que hago cosas con conciencia, pero no para no envejecer, sino para estar más saludable, ¿no?
Eso sí. Eso me parece interesante porque lo que yo te decía, ¿no? Al inicio, y lo que hablábamos al inicio, la gente se ha creado un montón de tabúes, ideas, ¿no? Me voy a colocar la mascarilla con colágeno, que ahí dice que tiene colágeno, entonces me va a revitalizar la piel, voy a terminar con 10 años menos en 5 minutos. Pues Sí. eso a veces son muchos temas publicitarios, ¿no? A nivel de Sí, marketing y demás. sí. Y ya hablaremos más adelante sobre justamente ese tema de cómo convences a la persona desde la psicología. Pero Ajá. más allá de eso, tú, tú, conociendo las realidades de tus pacientes, teniendo el conocimiento profesional que tienes, teniendo los años de experiencia, Ujú. Fernanda, hoy, ¿cómo se Sí. cuida? No para Pues digo, envejecer, es mira, para envejecer más sano quizás, no para no envejecer. exacto, no para no envejecer, porque mira, cada día me salen más canas, cada día me salen más arruguitas, ¿no? Entonces, y soy consciente de ello y pues es lo que hay, es que no hay Sí. más, o sea, no hay más. ¿Qué hago? Mira, yo te voy a decir una cosa y lo voy a transmitir. Mira, yo creo que esto casi no lo transmito, pero mira, para esto son estos momentos y Sí. situaciones. Yo creo que lo que yo transmitiría de lo que yo hago es que cuando muchas veces Ujú. mm, mm, no sabemos incluso o desconocemos qué nos gusta, qué nos Ok. apasiona, Ujú. ¿no? Y yo creo que si intentamos, incluso tanteamos, coño, mira, esto creo que me gusta, pero resulta que me di cuenta que no es eso lo que me gusta, sino que me gusta algo que está relacionado a eso que inicialmente comencé. Entonces, y me ha pasado a mí mucho, me ha pasado Sí. en el camino, después de procesos de terapia. Yo he ido a Ujú. terapia desde adolescente. Fui después otra vez cuando tenía como 30, no sé qué, y hace como un año fui otra vez, o sea que, Ok. ¿no? Entonces, me encanta y descubrí hace como 6 7 años que me encanta leer mangas, ¿no? Porque me encanta, o sea, me apasiona, me distrae, me relaja. Te saca un poco del estrés, ¿no? Eso, ¿no? ¿Qué es lo que quiero transmitir? Que si sabemos y identificamos algo que nos gusta, ¿qué aprendemos de esto que nos gusta? Porque una de las formas de Ujú. estimularnos cognitivamente hablando, es aprender cosas nuevas, Correcto. ¿vale? Entonces, es un tip que voy a dejar ahí al Como mundo. retar a nuestro cerebro a irse Exactamente, ejercitando, ¿no? exactamente. Ujú. Retarlo. Me gusta esto, pero ¿por qué me gusta? ¿Qué estoy aprendiendo de esto? Ujú. ¿Puedo aprender más? ¿Puedo Sí. elevar este aprendizaje de acuerdo a esto? Me da igual, te voy a poner un ejemplo. Imagínate que, por lo menos a mí me encanta montar en bicicleta, ¿no? Joder, monto bicicleta, pero no es montar bicicleta por montar bicicleta, Ujú. ¿no? No, Disfrutarlo, ¿no? También hacerlo con sí, conciencia, quizás. sí, pero conocer qué hay detrás de manejar, investigar, leer. ¿Qué aprendo yo? O sea, ¿qué estoy aprendiendo yo cuando conduzco bicicleta? Ah, tengo que aprender de mecánica de la bicicleta. Tengo que Ujú. aprender a sacar la rueda de la bicicleta, ¿no? Tengo que aprenderlo, ¿no? Claro. Tengo que esforzarme, ¿no? Y yo creo que lo que quiero transmitir y lo que hago yo es que si me pasan cosas Ujú. o disfruto de cosas, también tengo que esforzarme no porque me hagan las cosas, Sí, ¿no? Habrán cosas que me tenga que hacer por lo que sea, bueno, no tengo tiempo, no sé, pero sí. hay que esforzarnos un poquito por aprender más, Y hacer cosas aprender más, nuevas. hacer cosas nuevas. Y si hay algo que te gusta, exprímelo. O sea, sácale ahí todo lo que tengas que aprender referente a ese tema. ¿Te gusta la bicicleta? Pues lee sobre la bicicleta. ¿Qué tipo de bicicleta? ¿Qué puedes hacer con esto? Las marchas, la movida, los mangas, por ejemplo. Dejo un tip, por cierto. El que no ha leído manga en su vida, pues que lea manga. Los mangas se leen al revés. O sea, Ok. ya de por sí, el hecho de que tú tengas que Rompe tu leer al estructura. revés, estás estimulando a tu cabecita, ¿no? Entonces, digo mangas como revistas, como Sí, lo que sí, sea, ¿no? porque cada persona, pues, no sé, revisar de cocina y hacer un postre nuevo, por ejemplo, pues bien, va bien, ¿no? Exactamente. Yo mi proceso, pues estoy descubierto desde hace poco, un año, ¿eh? O sea, poco, Ujú. a hacer ejercicio, a entrenarme.
sea, me di Ok. cuenta tarde, pero me di cuenta que eso lo Sí. necesitaba. Y ahora me estoy enfocando en cómo aprendo a entrenar, a ser más saludable, ¿no? A moverme. Pero no lo he hecho sola. O sea, muchas Ujú. veces ahora que me lo preguntas así tan de forma tan personal, yo digo, vale, cosas que yo he hecho sola, pero hay cosas que he tenido que pedir ayuda. Claro. Yo he tenido que, en algunos momentos del camino, he tenido que acudir a esa psicóloga o a ese psicólogo, Ujú. oye, me está pasando esto, tío. Claro. Es Dame una que, línea, ayúdame. déjame ver qué hago aquí, qué puedo hacer. Ujú. O no qué puedo hacer, porque realmente al final no te dicen qué puedes Sí. hacer, ¿no? Sino que Es una te guía, abren es un mapa. apertura, te abren apertura a que también te des cuenta tú mismo, ¿no? Sí. De cómo tú vivencias tus propias emociones para de esa forma poder dar un giro, ¿no? Y transformar, ¿no? De ahí para adelante, ¿cómo lo haces? Correcto. Mira que eso me parece interesante. Yo creo que es una de las cosas de lo que tú has dicho que me parece súper, súper interesante para justo ese cierre, para dejar algo. Y es, venga, o sea, es bueno pedir ayuda, es normal pedir ayuda, es sano pedir ayuda, pero Sano. también retarse es bueno, aprender cosas nuevas es bueno, nunca es tarde. Tú decías, bueno, ahora me doy cuenta que es como importante Ujú, entrenar. ujú. Nunca es tarde, para nada es tarde. O sea, el momento es ahora cuando tú te das cuenta. Este es el Así es, momento. Hay que así aprovecharlo y es preciadísimo. así es. Pues nada, Fer, a mí me encantó que nos acompañaras desde una conversación muy humana, muy Sí, real. Sabemos que es poco tiempo, no va a ser el primer podcast, no se preocupen. Eh, así es. va a ser el primero de muchos, entonces es importante hablar, es importante entender si usted está pasando por esta situación, si de lo que Sí. le contamos en este momento algo le sonó, algo dijo, Ujú, a mí como que me pasa, a mí me está ujú, ocurriendo, a mi familiar, a mi vecino, a mi amigo, porque ujú. esto puede ocurrir, es algo muy social, es algo que va mucho más de tengo una arruga nueva, mucho más de tengo otra cana, o sea, es un poco más profundo. Si Así ocurre, estamos mucho. aquí. Estamos aquí para ayudarles. Este podcast va a estar colocado en las distintas redes para que ustedes puedan escribir. Si tienen dudas, escríbanos con todo gusto. Les vamos a contestar. Fernanda va a estar con nosotros contestando sus dudas, sus preguntas, sus inquietudes. Nosotros desde todo el equipo de Sin Instrucciones vamos a estar muy conectados con ustedes, asistir y entender lo que está pasando, más que asistir a terapia, es entender qué me pasa, dónde debo ir, qué hacer, es muy, muy sano, es muy ganador. Las enfermedades hay que nombrarlas por su nombre, hay que reconocerlas, porque eso es lo que nos da la fuerza para salir adelante y empezar una transformación bonita. Si usted le está pasando esto, si usted necesita ayuda, contáctenos a Sin Instrucciones. Vamos a tener un gran equipo, va a estar Fernanda con nosotros dentro de este gran equipo, donde vamos a buscar las herramientas para poderles apoyar, no solamente desde forma presencial en Madrid, sino también de manera remota para todas las personas, pero la idea es podernos ayudar, poderles dar la mano, porque a veces tenemos dudas, yo sé que quedan por ahí con incógnitas Sí, sí, de quedan, algunas quedan por ahí. situaciones, ¿no? Algo con lo que te quieras despedir, Fer, antes de cerrar este episodio. ¿Qué le puedo decir al mundo? Siempre hay algo que decir, o siempre hay algo que me gusta decir. Pues, porque mira, eso es otra cosa, me gusta enseñar, ¿no? Me gusta dejar, ¿no? Y yo creo que hasta que mi cabecita me lo permita, lo seguiré haciendo. Yo creo que tenemos que empezar así nosotros mismos. No podemos pedir esa ayuda, ¿vale? Decirlo en voz alta, baja o alta a otra personita que de Ujú. repente sí tenga y sí pueda cogerte de la mano y tirar de ti, Sí, también es otra es opción. Porque valioso. muchas veces me ha pasado y he encontrado en el camino personas que no pueden, por lo que sea, no quieren, no pueden, sea la que sea, pero de repente sí puedes decírselo, decirle, oye, yo no puedo, tú puedes por mí, Correcto. y esa otra persona te va a decir que no puedo, pues ya verás que y te agarra y te tira, y es quien de repente te lleva a sesiones y te llega a terapia,
y es quien te ayuda a que des ese vuelco positivo a tu vida. Total, y a salir adelante. Pues nada, Así es. encantados hoy estar conectados desde Madrid, con lo mucho que nos encanta ir a Madrid. Va a ser muchas más colaboraciones que vamos a tener juntos. Fernanda va a estar súper atenta. Gracias por escuchar este capítulo. Gracias por estar al otro lado, ahí con nosotros, en esto que es conseguir un poco de manual de instrucciones a cuando la vida nos llega sin instrucciones y no sabemos muy bien cómo hacer. Todas las dudas, todas las incógnitas, todas las preguntas, estamos aquí para ayudarles. Queremos que sus familiares y ustedes estén súper bien, se sientan súper bien. Y si quieren otro podcast como este, con más profundidad de alguna que otra enfermedad, pues escríbanos. Al final del mes vamos a decir quién da más, qué patología gana. Y por supuesto nos vamos a conectar. Muchas gracias por estar al otro lado. Esto es nuestro capítulo de Sin Instrucciones. El abuelo olvida y no es por descuido, son cambios en su mente que llegan sin ruido. El cuidador insiste que ya está igual, pero negar lo que pasa le hace más mal.